Buenas, buenas. Bueno, un gusto estar aquí otra vez después de unos días de silencio. Silencio que me pidieron que hiciera para dar lugar a que las ideas se asienten y tengan tiempo de ver todas las cápsulas, porque el contenido de las cápsulas es una gran clase. Esto eh, es un contenido que no es fácil transmitirlo todo de una, porque eh, hasta que la gente no escucha un ejemplo que les hace sentido, muchas veces la información queda fuera de contexto, porque, porque es una información que es tan disruptiva y tan distinta a lo que estamos acostumbrados, que nuestra mente trata de parametrizarlo con lo que ya conocemos y no con esto que es nuevo, que tampoco es tan nuevo, porque eh, en lo más profundo de nuestro ser, cada uno que está aquí jugando, cada jugador sabe que lo está haciendo. Eh, esta cápsula, en esta cápsula se los spoileo un poco. Si ayer vieron el vivo con José para Soul Quantic Fest, este material va a ser muy parecido. Es solo que esa charla no quedó en el canal de YouTube, entonces para que tengamos todo el material o toda esta bajada de conocimiento en un mismo lugar, en un mismo sitio, voy a hacer un repaso. Y esta cápsula básicamente tiene que ver con el equilibrio. Y voy a aprovechar el tema del equilibrio también para contestar algunas preguntas que me vienen haciendo. Eh, la primera pregunta que me gustaría contestar, porque la he visto no menos de 10 veces, eh, en la clase de Madrid, en un momento de la clase, yo doy un ejemplo como cuando una persona está jugando en un jueguito de PlayStation, Atari, lo que sea, eh, y digo, en la clase digo, estás en un juego, si alguien que está caminando al lado tuyo se da vuelta y te empieza a disparar, ¿qué vas a hacer? ¿Victimizarte? No, vas a agarrar tu arma y le vas a empezar a disparar. Ese es el ejemplo que yo di para mostrar el salir de la victimización. Pero es importante entender, porque mucha gente hizo la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Que alguien me ataca y lo que tengo que hacer es, en lugar de victimizarme, atacarlo de regreso? O sea, fight back. Si él me dispara, yo me doy vuelta y también le disparo. El ejemplo fue usado de esa manera en la clase para mostrar que no podés perder tiempo, que tenés que este juego se gana ganando velocidad. La partícula tiene que lograr tener una velocidad de movimiento mayor a la del juego, ¿sí? Mayor a la cadencia y oscilación constante del juego. Pero es importante que se entienda de una vez por todas que el tablero de juego, que es el equivalente a en la PlayStation ir caminando por una realidad simulada en donde hay otras personas armadas, eso es en el juego de la PlayStation, ese es el tablero de juego, porque el juego se trata de, no sé, conseguir tal cosa o de matar a los enemigos o lo que sea que es, pero todo ese entorno, ese es el tablero de juego, estás jugando ahí. Bueno, es importantísimo que se entienda que la vida, la vida que nos envuelve, el vecino, tu jefe, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu tío, tu papá, tu mamá, eso que está afuera tuyo está ahí para influenciarte en tu juego
pero el tablero de juego no es el planeta Tierra, no es tu ciudad, no es tu trabajo, no es cuando estás en la universidad o en la escuela, según la edad que tengas. El tablero de juego es adentro tuyo. Esa es la gran sutileza que tiene este juego, que hace que nadie se dé cuenta y que prácticamente nadie lo pueda ganar. Porque la gente está pensando que ganar este juego tiene que ver con tener éxito económico, social, aceptación, tener buena salud, entonces, claro, los malos del juego, o sea, nos han polarizado a pensar de que nosotros somos las víctimas y que hay un gobierno que nos controla y que nos envenena y que todo lo que sea. Pero acuérdense que si entendemos cómo funciona este juego y dónde se juega, el juego es emocional. Que el equivalente a que alguien te dispare en el juego y darte vuelta y disparar de regreso, en este juego, el juego que vinimos a jugar para evolucionar, no la vida que estamos viviendo, sino en este juego en el que estamos inmersos, el equivalente a eso es cuando se te cruza un mal pensamiento, te da una mala sensación, te da ganas de gritar cuando perdés el control de tus emociones, cuando no actúas desde la inteligencia emocional. Ese es tu enemigo. De hecho, en realidad tu enemigo es tu mente. ¿Sí? Por eso es importante, ya no me acuerdo en cuál de las cápsulas fue que se habló, pero es muy importante entender que la mente es una interfase que el juego, que sí o sí tenemos que utilizar para poder venir a jugar este juego en el olvido de que es un juego. ¿Sí? La mente, por más que tengas una mente brillante y seas una persona sumamente inteligente y rapidísimo mentalmente, la mente es una limitación. Y de lo que se trata, mucha gente veo en algunos comentarios, dice, pero en ningún momento dice cómo se hace para ganarle al juego. Ya lo dije varias veces, lo que pasa es que es difícil de aceptar. Este juego se gana explotando tu propia mente, eliminando, poniendo a tu mente en caja, poniéndola. Hoy sos un esclavo de tu mente. Gana el juego el que logra esclavizar a su mente, es decir, tenerla solo para que resuelva situaciones, problemas matemáticos, decisiones, para lo que sirve, pero no para guiar tu vida. En el momento en el que la mente se apaga o pierde el control, lo que queda es la conciencia. Y la conciencia no es un invento de este juego. La conciencia es una parte del origen. La conciencia es el origen. Entonces, salir de la mente e ir hacia el corazón, y yo sé que suena cursi, pero es así, es dejar de ir todo el tiempo hacia afuera e ir hacia adentro. Esa es la clave para ganar, y se gana aquel que su mente no lo controla. ¿Y cómo sabe si la mente lo controla o no? Ya no juzga. La persona que vive desde la conciencia y no desde la mente, no juzga. No juzga, porque entiende, porque desde la conciencia se entiende que todo tiene un equilibrio perfecto y que todo ya está en equilibrio. Entonces, ese es uno de los temas de hoy. Va a parecer raro que para el que haya elegido contestar estas preguntas para hablar del equilibrio, pero ya van a ver que cuando entendamos cómo funciona este equilibrio, se va a entender también el porqué la elección de los ejemplos.
La siguiente pregunta, y antes de responder a esta pregunta, quiero pedirle por favor, sobre todo a la gente que hace muchos años que me acompaña en esta locura de mi camino de autoconocimiento, por favor les pido no me defiendan, no cambien, no pongan en riesgo su ascensión y su estado y su gradiente vibracional para pelearse con alguien que está ahí solo para joder, está ahí solo para poner el comentario, ¿cómo se dice? Escéptico. Eh, eh, no gasten su tiempo y su energía en si hay gente que quiere comentar que yo soy un idiota, que está bien, no hay problema, ¿sí? A mí no me molesta, entonces por favor que no les moleste a ustedes y que no los lleve a entablar una pelea con un extraño, con alguien online que no sabemos ni quién es. Esta información para no es para toda la humanidad. Esta información es solo para los jugadores y hay muy pocos jugadores en este juego. Entonces es natural que el 98% de la población del mundo, si escucha esto, diga que yo soy un idiota y que perdí la cabeza. Y es normal, ¿sí? Entonces, para los jugadores, eh, la otra pregunta que constantemente hacen aquellas personas, y otra vez no me estoy defendiendo, sino es que quiero que quede esclarecido, por lo menos para que la gente para quienes sí es esta información lo tengan claro. La gran pregunta que todos hacen es, este tipo está hablando de que es un juego y que esto, ¿por qué él no está en Gaza? ¿Sí? Que diga, que se pronuncie acerca de Gaza, que diga cómo es que Gaza es un juego, cómo es que... ¿sí? A mí me da gracia que sea Gaza, porque obviamente hay antisemitismo de por medio, hay un montón de condimentos en esa pregunta, porque ¿por qué no me preguntan qué pasa con Ucrania? ¿O qué pasa con Yemen, que todos los días matan a 100, 200 cristianos? No sé si saben que hay un genocidio ocurriendo, en muchos países árabes están matando cristianos a mansalva. Eh, y es importante que se entienda esto. Es un juego. Es un juego. No hay una respuesta distinta para Ucrania, Gaza, las favelas en Brasil, los crímenes. Es un juego. Siempre es un juego. Lo que yo preguntaría, en lugar de preguntarle a Javier Volkov y qué pasa con Gaza, cómo es que eso es un juego, yo lo que haría es preguntarle a la gente que vive en Gaza o que vive en Israel o que vive en Ucrania de qué se trata el aprendizaje que ustedes tuvieron que venir a hacer, que contrataron venir a esos escenarios de guerra, ¿sí? Bueno, para la gente que entiendo también que hay gente que no hace ni 10 años, ni un año, ni meses. Hay gente que hace un mes que me escuchó por primera vez en la clase de Recuerda, y no tienen, no recorrieron el camino que muchos de ustedes ya han recorrido conmigo. Pero para la gente nueva, que a lo mejor que sí, tal vez son jugadores, y tener esta información les puede llegar a satisfacer, les recomiendo que vean entre los videos. Creo que el video anterior, los voy a poner en la descripción de YouTube, pero creo que es el video
anterior a la clase, recuerda, 1 o 2 videos anteriores, hay una clase que se llama clase de Madrid. Es una clase que di en Madrid hace un año. Y ahí explico todo el conflicto y también en la clase 1 del tercer ciclo del quinto nivel, también explico cuál es la perspectiva desde este conocimiento de el conflicto Palestina-Israel, que parece ser que hay bueno, parece lo que sea que nos dicen, pero ese conflicto es un conflicto diseñado a medida, que es parte del diseño de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y está muy bien explicado en esas 2 clases. Incluso hay documentación histórica que respalda. Busquen, si no, busquen la famosa predicción, búsquenlo así en Google, famosa predicción de Albert, como Alberto, Pike, P-I-K-E, Albert Pike, acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hagan la investigación ustedes solos y ahí se van a dar cuenta de qué se trata. En realidad se van a dar cuenta que hay un diseño detrás de todas estas guerras que están aconteciendo, y la explicación más profunda está en estas 2 clases que mencioné, que tiene que ver no con una polaridad Israel-Palestina o Gaza-Israel. La polaridad es una especie estelar en contra de los semitas, tanto árabes como judíos y armenios, en contra de los semitas, con la intención de hacer que terminen eliminándose entre ellos, ¿sí? Pero el diseño no es para que gane Israel o para que gane los países árabes. El diseño es para que haya una guerra en donde desaparezcan ambos pueblos. En fin, pero googleenlo ustedes mismos y hagan el research. Entonces, vuelvo a repetir esto. Todo el tiempo es una guerra. Todo el tiempo es un juego. Y ahora les voy a explicar por qué me salió el furcio de decir todo el tiempo es una guerra. En el segundo... en el segundo ciclo de clases del quinto nivel está explicado con mucho detalle, pero para que sepan, en unos sistemas solares vecinos aquí a la Tierra, hace unos cuantos cientos de miles de años, ocurrió una gran guerra que se conoce como la Guerra de Orión. Esa guerra produjo una gran cantidad de... la guerra no terminó porque alguien ganara o alguien perdiera la guerra, sino es que el consejo de Saturno mandó a que se parara esa guerra, y quedaron muchos mercenarios de guerra, criminales de guerra, que dejaron de pelear porque les dieron la orden, pero no porque hubieran evolucionado lo suficiente como para entender que la guerra es algo negativo. Bueno, una gran cantidad de esos criminales de guerra resultantes de la Guerra de Orión están cumpliendo su sentencia por crímenes de guerra aquí en la Tierra. De la misma forma que los jugadores vinimos a jugar un juego evolutivo aquí en la guerra, aquí en la Tierra, y la Tierra, este nivel del juego es propicio porque la dualidad y el olvido hacen que uno pueda exponer al individuo a una misma situación
para poder medir cuál es la reacción emocional del individuo. Ya lo dije muchas veces, el tipo cuando está en la guerra, ahora estamos hablando no de la parte del juego, sino de la vida. En la vida, fulanito está en la guerra, ¿sí? En el juego de fulanito, fulanito está dentro de él mismo. El tablero de juego es su campo emocional, su cuerpo emocional. En la vida no tiene opción, lo mandaron a la guerra y está armado. Y de repente se le aparece un enemigo que también está armado. ¿Qué es lo que el tipo tiene que hacer? Saludarlo, ver si el otro va a ser agresivo, ¿no? Tiene que salvar su vida. Entonces la primera reacción es apuntar y disparar, porque está en su vida, está en guerra. En el juego está por verse si el haber disparado ese arma y haber bajado al enemigo a él le produce satisfacción o le produce pesar. Porque sea enemigo o amigo, lo que sea, acaba de matar a otro ser humano. Y de lo que se trata el juego, en el caso de todas esas personas que están involucradas en guerras aquí en la Tierra, que son en su gran mayoría criminales de guerra en rehabilitación, llamémosle, lo que el juego está haciendo es medir el gradiente vibracional para ver si la persona, al tener que hacer ese acto que no tiene opción, cuando estos criminales de guerra vienen a cumplir una condena aquí en la Tierra, inexorablemente terminan viviendo en una zona de guerra, ¿sí? Y no se trata de que ya no maten gente, porque de lo que se trata el juego no es de las acciones, es de la emoción que acompaña la acción, que es lo que demuestra dónde está el corazón del tipo. El tipo disfruta haber matado a otra persona, sea el enemigo, quien sea, pero lo disfruta y celebra que mató a otro tipo, o lo hace porque lo tiene que hacer, pero le pesa. Bueno, a aquel que sí le pesa, está en vías de rehabilitación y de poder salir de este juego y ser, entre comillas, una especie de ganador. Porque su participación en este juego tenía que ver con eso, con rehabilitarse como criminal de guerra. Y créanme que la gente a quienes le pesa tirar el gatillo no se ponen a organizar un ataque a una fiesta electrónica con un montón de jóvenes, pero bueno, eh, no hay que polarizarse, pero de eso se trata, para eso también sirve este juego, porque el nombre de este juego es evolución. Bueno, vamos a hablar ahora para que se entienda un poquito sobre... hay gente que pregunta, en la clase en la cápsula de vibrar alto, llegamos a la conclusión que vibrar bajo es vibrar en miedo y en carencia, y vibrar alto es vibrar en amor. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Si lo estoy haciendo por miedo, no importa que también lo haga o que tantos frutos positivos tenga en el juego de la vida, en el juego, el juego del gradiente emocional y vibracional, lo único que importa es la conciencia con la que estás haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Podés estar teniendo un tremendo éxito en tu vida material a partir de estar haciendo cosas por miedo, ¿sí? Pero eso te está haciendo perder el juego, porque tendrás el resultado que esperás en el plano físico, pero vibrás la mayor parte del tiempo desde el miedo. Entonces,
vibrar en amor, hacer las cosas por amor al otro, por amor a uno mismo, pero encontrarle la intención correcta a eso que hago y que sea desde algún tipo de amor, es lo que me garantiza vibrar alto y ganar mayor velocidad. Ahora bien, mucha gente pregunta, ¿pero qué es el amor? Y está muy bien que la gente pregunte, porque el amor del que yo estoy hablando no es del amor romántico en una pareja, ¿sí? El amor en sí, aquel que no ha estado nunca en contacto con el origen, no, es muy difícil que lo pueda entender. Pero aquel que sea por haber participado en algún retiro de medicinas sagradas, o por hacer respiración holotrópica o respiración G o respiración de fuego, y haber logrado segregar secreciones de DMT, de dimetiltriptamina, que es una sustancia que nuestra glándula pituitaria sabe producir. En el momento en el que existe la presencia de esta sustancia en sangre, en tu cerebro, los lóbulos cerebrales se anulan, se apagan, y lo que queda es la conciencia del ser, el origen. 99,9999% de la gente que ha experimentado esto que acabo de describir, sea por secreciones endócrinas de DMT, de dimetiltriptamina, o porque han consumido ayahuasca o alguna medicina sagrada en algún retiro, en alguna ceremonia, 99,999% de la gente explica al origen, cuando les preguntan qué se siente, qué fue lo que percibiste, cómo es, lo único que pueden decir es un amor inmenso. Es una... porque no es una satisfacción física, es una satisfacción emocional, que es un amor inmenso. Bueno, esa no es una emoción. Así es como se siente sentirse a uno mismo. Porque en realidad lo que uno está sintiendo no es a uno mismo, no a este personaje, uno lo que está sintiendo es su origen, ¿sí? Por eso a mí me gusta decir que el amor no es una emoción, si bien es como la madre de las emociones, pero no es una emoción, sino que es la fuerza de Dios, la fuerza del origen, tratando de reunificar a todas las partículas. El amor, esa sensación de amor infinito que uno percibe cuando se apaga la mente y lo que queda es solo la conciencia, esa es la fuerza de atracción con la que el origen está llamando y está mostrándonos el camino de regreso a casa. ¿Cómo hago para sentir eso en la vida cotidiana? ¿Sí? ¿Cómo hago para sentir, para que, no sé, que el producto que fabrico en mi empresa, poder hacerlo con ese tipo de amor? El amor en ese tipo de amor, en esta realidad, es un acto de fe. Y es la fe en saber que todo está perfectamente bien así como está. Aunque suene extraño, es la fe en el juego, pero no en el juego, es la fe en la idea primigenia de para qué crear este juego,
y en el entendimiento de que el juego siempre está en equilibrio. Siempre está en equilibrio, al punto que en el mundo en el que vivimos, donde hay muy pocos jugadores, el gradiente evolutivo y amoroso de esos pocos jugadores es tan potente que se requiere de miles de millones de avatars sintéticos, de clones y de gente que son solo relleno en el juego para contrabalancear y gente es sumamente fácil mantenerlos en emociones como el miedo, ¿sí? La masa de gente. Es tal la cantidad, la potencia que tiene la contraparte, el amor de los jugadores, que es necesario que hayan miles de millones de humanos sintiendo miedo para mantener un balance. Entonces, y recuerden siempre esto, el bien no hace ruido, el bien no hace ruido, el mal sí. Yo les puedo asegurar que por cada noticia negativa que aparece en los medios de comunicación, hay cientos de miles de noticias positivas que no llegan a que nadie se entera. ¿Sí? Ahora, es importante entender cómo es que para el jugador el juego siempre está en equilibrio. Ayer, justo en el vivo que hice para el festival en el que vamos a estar en Colombia el 8 y 9 de noviembre, se dio una situación que justo José, la persona que me entrevistaba y el fundador de Soul Quantic Fest, sacó el tema de amar al verdugo y compartió una situación personal de él en donde pudo dar vuelta a su vida a partir de cambiar la percepción de la realidad y entender que el verdugo está ahí como un pacto de amor para desafiarte y para darte las condiciones circundantes a tu vida para que puedas hacer o para que puedas adquirir la lección evolutiva que viniste a adquirir en este juego. Y recuerden que el hecho de que utilicemos la palabra juego no quiere decir de que siempre es divertido. Se vuelve divertido, se empieza a volver divertido cuando uno empieza a darse cuenta que es un juego. Pero mientras tanto es insufrible esta experiencia. Y comentaba, se los recomiendo que la busquen a la charla, está en mi Facebook, no, perdón, en mi Instagram. Y comentamos sobre cómo el juego se asegura que haya equilibrio. Y que haya equilibrio en cada momento, en cada instante del juego. De hecho, mucha gente tiene como la idea de que los programadores son gente que nos odian y que están tratando de arruinarnos la vida. Sí, tal vez te estén tratando de arruinar la vida, pero te están ayudando a ganar el juego. ¿Sí? Los programadores no tienen una enemistad en contra de los jugadores, tienen un trabajo que es hacerle difícil la vida hasta que la persona decide buscar al jugador, decide buscar a su ser superior y ayer lo explicamos con un poquito más de detalle. Pero hay una cosa que es una información que es sumamente básica, que la verdad, ahora que la entiendo, me siento algo tonto de no haber atado cabos antes. No importa qué espiritualidad
sea la que hayas estudiado, seguro te dijeron en algún momento, el tiempo es una ilusión. Va a haber una cápsula, probablemente la próxima que grabe mañana va a ser sobre el tiempo. El tiempo es una ilusión, el tiempo no existe, solo existe el ahora, el presente. Y al mismo tiempo en esas mismas corrientes espirituales te enseñan sobre karma, dharma, vidas pasadas, reencarnación. Y el solo hecho de hablar de vidas pasadas valida la existencia del tiempo. Entonces, ¿cómo pueden convivir ambos conceptos en una misma espiritualidad? El tiempo es una ilusión, no existe, y a su vez, vení mañana a la clase que voy a dar de vidas pasadas. No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido porque no lo tiene. Porque en realidad hay vidas paralelas que funcionan en una perfecta sincronicidad, en donde si hay un punto de coincidencia entre todas ellas, básicamente sería el día de la muerte del individuo. Pero los individuos de distintas líneas de tiempo no viven la misma cantidad de años, no tienen la misma edad cuando ocurre un acto sincrónico. ¿Qué quiero decir con un acto sincrónico? La primera parte de para qué se juega este juego es para que el origen se conozca a sí mismo. Y para que se conozca a sí mismo tiene que conocerse en todas las posibilidades. ¿Sí? En todas las posibilidades. Porque si es posible, es algo que el origen quiere conocer. Entonces, de repente hay partículas, que en el esfuerzo de mostrarle al origen todas las posibilidades, la partícula dice, ¿y cómo se sentirá matar a una persona? Bueno, contrata una narrativa que incluya matar a una persona y también te vas a dar cuenta que junto a esa narrativa vienen una serie de vidas paralelas o fractales, ¿sí? Fractales. Los jugadores que vienen a jugar este juego son seres, a comparación de un humano de aquí de la Tierra, infinitamente más evolucionados y avanzados. Solo que ellos vienen de un lugar en donde todo es sabido, todo es certeza. Por eso tienen el gradiente evolutivo y amoroso que tienen, porque están mucho más cerca del origen. Un humano terrícola tal vez es un discapacitado a comparación de uno de estos seres, pero tiene fe, que es algo que no existe en ningún otro lugar del universo. De hecho, parte de la expansión que esta realidad le produce al origen es la generación de nuevas emociones. Entre ellas la fe, algo que solo puede ocurrir en un lugar en donde nada es sabido y donde la única forma de saber es recurrir hacia el interior, eso que algunos llaman canalizar, pero es recurrir a la información que está en tu interior y no tener nadie que te la verifique ni que te la valide, excepto tu sentir. Con lo cual, de lo que se trata esta fe es de tener fe en nosotros mismos. Habiendo dicho esto, estos grandes seres, que son los que vienen a jugar a este juego y encarnan en un pequeño avatar humano viviendo en un país de tercer mundo o en una guerra o en donde sea, estos seres, al entrar en el juego y adquirir la personalidad de niño que va a ser abusado a los 6 años por un familiar y
lo que sea que es esa tragedia que le va a tocar vivir, esa vida viene acompañada de una cantidad de vidas paralelas que como ocurren en diferentes líneas de tiempo, nosotros le llamamos vidas pasadas, pero no son vidas pasadas, están ocurriendo en simultáneo, sincrónicamente. Y esas vidas paralelas están literalmente sincronizadas por un equilibrio perfecto y una... Ni siquiera es una búsqueda, es una ejecución perfecta de un balance. Entonces, en el momento en el que alguien tiene el pensamiento, ¿cómo se sentirá matar a alguien? Y compra la narrativa de que en 1990 va a estar en X situación en su vida y va a tener que dispararle o va a planear un asesinato, en el mismo exacto momento en el que está asesinando a esa persona, a él lo están asesinando en una vida paralela. En el preciso instante en el que el abusador está abusando de un niño, en ese preciso instante alguien está abusando de él en otra, y probablemente quien esté abusando de él sea el niño al que él esté abusando ahora. Son vidas paralelas y sincrónicas que generan que constantemente todo esté en equilibrio. Ahora, ¿qué disrumpe el equilibrio? La emoción con que la persona hace lo que está haciendo. A la 10ª vida paralela en la que está siendo asesinado o está matando a alguien, en esta vida, es en la que un día dice, qué terrible que fue haber tenido que matar a alguien. Y cambia la conciencia de la acción, y eso, escuchen esto, eso sana todas las otras vidas paralelas, siempre desde la de mayor conciencia. La vida paralela, sincrónica de mayor conciencia es esta. Y esta es la vida que va a dejar siempre, a ver, no es que es esta para todos los seres humanos del mundo, es esta para los jugadores que se están dando cuenta que esto es un juego. Nosotros somos la encarnación de mayor evolución, representamos el mayor gradiente vibracional y evolutivo del ser que vino a jugar por una simple razón, porque somos la vida en la que nos dimos cuenta que esto era un juego y que se trataba de salir de la mente e ir hacia el corazón. Para las personas que van a morir la semana que viene, todos los días mueren millones de personas en el mundo. La semana que viene va a haber gente que va a morir y no va a haber escuchado nunca jamás esta información, por lo menos en esta vida. Para esas personas, esta no fue su vida de mayor evolución. Habrá 1, 10, 15, 20 más, las que sea que haya tenido que contratar, hasta que llegue a una en donde el nivel evolutivo que logró lo hace darse cuenta de que esto es un juego. Para nosotros, para los que nos estamos dando cuenta, por eso les decía al principio de esta cápsula, no peleen, no gasten su energía, no arriesguen su energía y su capacidad de ascensión por pelear con alguien en un posteo de internet. Entonces, cuando uno entiende esto, cuando uno entiende que las vidas son paralelas y son sincrónicas, y entiende al mismo tiempo que esto es un juego, por ende estás entendiendo que esta es tu gran vida. Esta es la vez. Y no importa si... Yo les puedo asegurar que quien sea que fue Buda, que fue Cristo,
Abraham, hasta el mismísimo Adán, hasta el mismísimo primer hombre, el hombre primordial bíblico, ¿sí? Quien sea que esas personas, en quien sea que estén encarnados hoy, esas personas, esta es su mayor evolución. Esta es la vida que es la que sana todas las vidas anteriores. Porque es la vida en donde se dio cuenta que es un juego. Y el entendimiento de esa perfección y ese equilibrio te va a hacer sentir amor por todo, porque en realidad ese amor que estás sintiendo es la succión del origen acercándote al origen, graduándote de esta tercera densidad.